Gloria a Dios, les saludo en la hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día precioso, porque es el día que ha hecho Jehová y aún en los procesos y aún en los desiertos tenemos que glorificarle eternamente y para siempre. Hoy les traigo un estudio que ha estado en mi espíritu por muchas semanas, por muchos días. He estado estudiándolo, he estado meditando en la palabra del Señor. Y verdaderamente quise compartirlo porque sé que esto impactará tu vida, tocará tu vida de una forma sobrenatural. Al muchas veces no entender el llamado que Dios ha hecho en tu vida, por qué todavía estás en espera de ese llamado y han pasado quizás 5 años, 6 años o muchos años y todavía no ves lo que un día quizás un profeta de Dios te dijo, o quizás en un sueño Dios te lo reveló, o quizás simplemente vino a tu espíritu y tú decías, wow, esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Me acuerdo que en mis inicios del ministerio, o sea, de ser una persona que se convierte a Dios, vino a mí una mujer, una jovencita de 21 años y me dijo, tú tendrás un ministerio poderoso, un ministerio que irás a naciones y a continentes y a lugares que nunca tus pies han tocado. Y yo no entendía, pero yo dije amén a esa palabra. Después de ella vinieron muchísimas personas en un transcurso de aproximadamente unos 10 años. Y en el momento que las personas me declaraban este poderoso ministerio de las naciones, ¿no? De que yo viajaría a muchos lugares, yo no veía nada. Pero sí estaba pasando cosas tremendas en mi vida personal porque estaba siendo pulida, estaba siendo arrancada de muchas cosas que verdaderamente no me ayudarían cuando llegara a las naciones. Por eso cuando hay personas que me hablan de lo que están pasando, de los tratos de Dios con sus vidas, les puedo entender, porque yo fui una mujer que pasó muchísimos años en proceso, muchísimos años en el fuego, siendo probada en muchísimas áreas de mi vida y siendo pulida en muchas áreas, como dice la palabra de Dios, siendo purificada y pasada por el fuego y refinada, hasta que pude llegar a las naciones. Y aún en las naciones tuve que aprender también y pasar muchísimos procesos, porque nunca se acaban los procesos. El que diga que el proceso se acaba es un mentiroso, porque en cada nivel que Dios nos coloca es un proceso nuevo y es arrancar cosas de nosotras nuevas y muchas cosas. Entonces, en ese proceso me acuerdo que cuando me dijeron que yo iba a ser una evangelista, yo decía, wow, ya yo me fui a las calles, ya empecé a predicar, empecé a orar por los enfermos por la misericordia de Dios eran sanos, los endemoniados eran libres por la misericordia de Dios. Pero yo creía que ya Dios me iba a llevar a las naciones, ya tenía la maleta lista y todo. Pero duró el proceso aproximadamente unos 10 años. Y me acuerdo tanto, un pastor vino a mí un día y me dijo que yo estaba en el anonimato, que Dios me tenía escondida porque en el tiempo clave Él me sacaría a las naciones y iba a hacer conmigo lo que Él había prometido que Él iba a hacer. Y ciertamente, obviamente, para muchos de los que me conocen, he estado en 7 diferentes países predicando la palabra de Dios, no por gracia humana o no porque yo fui y toqué a puertas y les decía a los pastores, déjenme predicar, por favor, llévenme a su país. Porque si algo he aprendido es estar en el anonimato y esperar que Dios sea el que me promueva y no el hombre. Por eso yo nunca fui promovida por ningún ser humano, ningún hombre. Ninguna persona nunca me dijo, déjame agendarte dónde vas a predicar o dónde vas a hacer. Nunca fue así, porque siempre fue todo orquestado y diseñado por medio del Espíritu Santo. Por eso yo nunca he sido una persona que he ido a los países a pedir dinero o a pedir esto, o a pedir que me promuevan o a pedir que me pongan en la televisión. Es increíble, nunca lo pedí, pero aún así Dios me dio la televisión en Honduras, me dio la televisión en Argentina, me dio la televisión en Paraguay y me dio la radio. Y yo nunca realmente, hermanos, estudié para ser locutora ni para hablar en público, pero Dios hace cosas sobrenaturales con lo que muchas personas desechan, ¿no? Porque quizás yo era un desecho para muchas personas y me lo decían, me lo hacían saber.
y aún líderes, pero para Dios era una piedra preciosa, alguien quien iba a ser pulida y alguien quien iba a ser enviada. Y créeme que todo se ha cumplido al pie de la letra, lo que Dios habló por medio de tantos profetas que dijeron exactamente lo mismo. Ninguno se equivocó. Y hoy quiero hablarles de eso mismo y quiero hablarles de un estudio que se llama Un campesino ungido versus un rey endemoniado, ¿ok? Y hoy vamos a hablar, sí, ciertamente de David y de Saúl. Entonces sabemos que David, hermanos, era el segundo rey de Israel, ¿verdad? Y él no fue escogido por los hombres, él no fue, aunque fue ungido por el profeta Samuel, que fue un hombre, aún el profeta Samuel miraba nada más la apariencia del hombre y Dios le dijo, no mires la apariencia del hombre, sino escógeme a este que es el que yo escogí. Es muy hermoso cuando es Dios quien escoge tu vida para hacer, establecer un ministerio, para ejecutar un llamamiento. Es glorioso cuando Dios te escoge, porque cuando Dios te escoge, aunque el hombre natural te deseche, siempre vas a estar sentado y sentada en esos lugares celestiales donde Dios te llamó a estar, delante de reyes y delante de príncipes, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Samuel lo ungió a David, el rey David, pero lo ungió en el campo, lo ungió siendo todavía un pastor de ovejas, lo ungió en el anonimato porque realmente nadie sabía quién era David y qué llegaría a ser David futuramente, porque solamente lo conocían como una ovejita, como un pastor de ovejas que estaba en el campo. Es más, nos recordamos en la palabra de Dios que cuando el papá de David llamó a los hermanos todos para que fueran a pelear contra los filisteos, en ese momento David no envía a David, porque David era un pastor de ovejas que estaba por allá lejos, y no sé si tú te puedes identificar con esto. Quizás tú estás por allá en un huequito metido, en una huequito metida, y nadie te ha visto el potencial que hay en ti y nadie ha visto lo grande y poderoso que Dios puede hacer en tu vida, y es porque sigues en el anonimato, en el proceso de Dios, hasta que Dios decida el tiempo perfecto. Yo estuve esperando muchísimos años y valió la pena, mis hermanos. Entonces vamos a leer un poquito realmente lo que dice el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 16 versículo del 15 en adelante. Y vemos esto, hermanos, que dice del 14 en el adelante, y dice de esta manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces, escucha bien esta parte porque es una revelación tremenda para tu vida. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabía tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Increíble y poderosa esta palabra. David era un campesino, pero tenía la presencia de Dios que iba con él. No era un guerrero todavía, ni descendía de una genealogía de reyes, escucha, pero tenía la presencia de Dios. Acuérdense en que todos, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Saúl fue pedido a Dios por el pueblo, porque el pueblo quería ser igual que los otros pueblos y querían tener un rey. Entonces, de tanto que
cansaron a Dios pidiéndole rey, porque ya no querían a Samuel, porque Samuel era el juez y era muy viejito. Querían un rey, como todos los otros pueblos. Dios les da rey. Pero Dios sabía todo lo que iba a hacer este rey, que iba a ser un hombre desobediente, que iba a querer hacer las cosas a su manera, porque aun cuando Samuel era el que tenía que mostrar sacrificio delante de Dios, el rey Saúl se tomó la autoridad y decir, no, yo soy el que tengo que hacer esto porque yo soy el rey. Dios le manda a Saúl a matar a todo el pueblo, incluyendo al rey de una ciudad. ¿Y qué hace él? Él no mata al rey, toma las ovejas y las cosas mejores del botín, las guarda y mata al resto. Y Dios ya sabía que él desobedecía, que era un rey que fue ungido porque el pueblo ya hartó al Señor realmente, pidió rey y Dios le da rey. Muchas veces nosotros pedimos cosas que Dios no nos quiere dar, y tanto que pedimos que Dios dice, mire, tome lo que pidió, tómelo, pero usted va a pasar el proceso porque querer hacerlo a su manera y no a mi manera. Entonces Dios nos enseña que las cosas de Dios son a la manera de Dios, no a nuestra manera. Pero eso tampoco quiere decir que cuando venga la gloria de Dios, cuando ya sea el tiempo, todavía sigamos sentados 20, 30 años en un lugar esperando. Hay un tiempo kairos, hay un tiempo preciso de Dios para nuestra vida, pero el problema radica en que o a veces vamos antes de tiempo a hacer el ministerio, o a veces nos sentamos y decimos 20 años después que seguimos esperando, cuando Dios ya nos hizo el llamado y el ungimiento y nos dio la provisión para hacer ese ministerio. El que teme a Dios, el que tiene a Dios lo tiene todo, hermanos. Muchos podrán tener fama, verdaderamente, reverencia, escucha bien, de los hombres, pero tener un demonio que los oprime día y noche. Y he visto muchísimos hombres y mujeres de Dios con posiciones elevadísimas, con autos del año, con mansiones, con casas tremendas, pero a legua se ve que lo que los oprime, que lo que los tiene a ellos es un demonio. Y no es un demonio de parte de que porque el enemigo me ataca, es un demonio de parte de Dios a causa de la desobediencia, a causa de la envidia, a causa del orgullo y a causa de querer hacer las cosas a su manera cuando Dios le ha dicho de esta manera. Mire, hermanos, Dios hace las cosas como Él quiere. No todos los ministros de Dios tendrán los autos del año, tendrán las mansiones, tendrán esto. Hay momentos donde Dios nos prueba. Y tú sabes que Dios, cuando tú le dices algo al Señor, que tú quieres trabajar para Dios, yo lo hice. Cuando yo le dije estas palabras al Señor, le dije, quiero trabajar para ti, quiero hacerlo todo conforme a tu voluntad, Señor. Dios me probó en eso, hermanos. Dios me probó en eso hasta el punto que mi testimonio personal quizás no es el suyo o el de otra persona, pero la forma como Dios me probó, Dios me quitó todo, hermanos. Yo perdí casa, yo perdí auto, yo perdí trabajo, tuve que empezar de cero muchísimas veces, no fue una sola vez, he empezado de cero. No sé cuántas, ya hasta había perdido la contabilidad de cuántas veces tuve que empezar de cero. Pero había algo que me llenaba, había algo que me decía, sigue adelante. Y Dios nos prueba, Él prueba nuestro corazón. Yo le dije, te quiero servir, no me importa lo que tenga que pasar. ¿Para qué dije esa palabra? Dios mío, vinieron pruebas detrás de pruebas y Dios me decía, ok, ¿me quieres servir? Ok, métete en las villas en Argentina. ¿Me quieres servir? Ve allí y predica el evangelio donde nadie quiere ir, y lo tuve que hacer. ¿Y sabes qué? La excusa de muchas personas es que no tengo dinero. Yo no tenía ni una cuenta de banco elevada, ni riquezas, ni nada, hermano. Es más, lo poco que tenía lo regalé para poder pagar muchos de los viajes que yo hice. Y otras veces Dios tocaba a hombres y mujeres de Dios que simplemente sin saber nada me llamaban y me decían, mira, Dios me mandó a enviarte este dinero. Y así yo llegaba a los países. Y yo llegaba sin nada, con una maleta y con mi ropa, hermanos. A vivir en lugares que me permitían vivir, hermanos y hermanas, que Dios tocaba para yo vivir de casa en casa para ir a predicar el evangelio. Y ¿sabes qué? Esa experiencia para mí fue gloriosa, porque esa experiencia
me enseñó de que cuando tenemos un llamado de parte de Dios, no hay hombre que pueda interponerse, que cuando tenemos un llamado de Dios, Él es el que hace los diseños sobrenaturales para que las personas nos llamen. Es más, yo tenía pastores y líderes que me venían y me decían, Dios puso en mi espíritu que usted venga a preguntar. No me preguntaron cuál es su carta de referencia, no me preguntaron quién es su cobertura, no me preguntaron un montón de cosas que ahora le hacen a los hombres para ver si están bien o no están bien. No me preguntaron, y aunque yo podía avalar todas esas cosas, ellos decían, Dios simplemente me habló de que había una mujer aquí que yo necesitaba que usted fuera a predicar a mi iglesia. Eso me pasó en Honduras, eso me pasó en Argentina, eso me pasó en Panamá y en Nicaragua, eso me pasó en Chile, o sea, en diferentes países que yo he estado. Yo no me he ido a decir, heme aquí, quiero predicar en tu iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios nos va a probar en el llamamiento que Dios nos hizo. Y esto hizo Dios con David. Dios probó a David en estar en un campo, solo en el anonimato, con las ovejas, haciendo lo que Dios le mandó hacer. Después lo probó sirviéndole al rey, siendo el copero y el que tocaba el arpa del rey. Y después lo prueba en la guerra. David nunca se habla de la palabra anteriormente que él era guerrero, pero Dios utiliza a un criado, a una persona para que vaya y diga, conozco a uno que tiene el favor de Dios, conozco a uno que es ungido de Dios, conozco a uno que es guerrero. Este hombre y este criado ya estaba profetizando lo que David iba a hacer futuramente. ¿Cuántas veces hay personas que han profetizado lo que tú vas a hacer? ¿Cuántas personas a mí me decían cuando empecé el ministerio, vas a ser una guerrera de Dios, Dios te va a usar en liberación, Dios te va a usar? Y yo no entendía nada, yo decía amén, pero Dios utiliza la boca, aún, escucha bien, aún de los que nos están haciendo la guerra para profetizar lo que futuramente Dios tiene para nosotros. Aleluya y gloria a Dios, porque lo que Dios tiene para nosotros son planes de bendición y no de maldición. Mas el susurro del mismo infierno nos hace decaer, nos hace sentir que no somos nada, que no valemos, que no vamos a poder. Pero cuando Dios tiene a una persona, un hombre, una mujer ungida, no hay nadie que pueda quitar eso, no hay nadie que pueda cerrar las puertas, porque Dios es el que las abre y Él es el que las cierra. Amén. Entonces vemos eso, la presencia de Dios ya no estaba con el rey Saúl. La presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que había dejado a Saúl a causa de la desobediencia, a causa de lo que él era, pero seguía con David. Muchas veces la presencia de Dios ya no va a estar con esos que te oprimen, con esos que te dicen que no vas a poder seguir adelante, que no sos nadie, que sos una basura, esos que te oprimen. La presencia de Dios ya no estará con ellos, pero seguirá contigo porque te ha llamado a hacer cosas grandes y maravillosas. Saúl anhelaba la presencia de Dios, pero ya no la tenía más. Cuando Dios ocupa una vida, no hay demonio que pueda interponerse en esa vida. Escucha bien, cuando Dios ocupa tu vida, cuando el Espíritu Santo ocupa tu vida, cuando tú estás en oración, cuando estás en ayuno, cuando estás en presencia de Dios, no hay demonio que pueda ocupar tu vida. Porque si un demonio ocupa tu vida, como ocupó la vida de Saúl, es porque tú le abriste una puerta para que ocupara tu vida, por medio de la desobediencia, por medio de la envidia, por medio del egoísmo, por medio de muchas áreas que podemos caer para que un demonio pueda ocupar nuestra vida. David era un ungido anónimo. En el campo él mató osos, ¿verdad? Peleaba, pero nadie le conocía. Nadie le conocía. Quizás nadie te conoce a ti hoy. Quizás tú dices, Dios mío, ¿cuándo va a ser mi tiempo? Me has dicho esto, me has dicho lo otro, pero sigo en el anonimato. Aleluya por el anonimato, porque en el anonimato Dios está tratando con tu orgullo. En el anonimato Dios te está quitando todas esas cosas feas, todas esas vendas mágicas que te hacen ser el hombre y la mujer que Dios no quiere que seas. Y es en el anonimato, donde estás en el desierto, que Dios te prepara para ser el guerrero y la guerrera que Dios ha llamado a ser, para ser el profeta o la profetisa que Dios ha llamado a ser, el evangelista, el pastor. Es en el anonimato y en el desierto que somos preparados. Aleluya por eso. Nadie conocía la unción que cargaba David porque él estaba escondido en Dios, ¿ok? El problema de muchos es que se quieren mostrar antes de tiempo. Hello, yo traté de hacerlo.
Yo traté de mostrarme antes de tiempo cuando todo el mundo me decía que yo iba a ir a las naciones. Es más, yo tenía la maleta preparada por muchos años. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Dios conmigo? Tuvo que pulirme. Tuvo que dejarme que ni aún mi pasaporte me lo dieran, aunque un pasaporte aquí en los Estados Unidos toma 2 días para que te lo entreguen o hasta una semana máximo. Tomó 2 o 3 años para que me dieran un pasaporte, porque cada que iba a sacar el pasaporte no me lo daban. Dios sabía que si yo tenía ese pasaporte en mis manos, me iba a ir fuera del tiempo de Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque me mantuvo esperando en su tiempo, aún en medio de los procesos tan terribles que he vivido. Ahora, el hecho de que no estés en un púlpito o en un escenario no quiere decir que no estás ungido o ungida. Ese no es el hecho, porque muchas veces Dios quizás no te tiene para un púlpito, quizás Dios te tiene para ser un misionero, una misionera, para viajar a naciones y hablarle a las personas de tú a tú. Sabes que yo siempre he dicho que mi mejor púlpito son las personas, aunque yo he tenido el privilegio de estar en muchos púlpitos, estar en escenarios y estar, como les dije, en la televisión, en la radio. Lo más grandioso para mí es cuando estoy tú a tú con una persona ministrándola y poder sanar su alma y poder decirle que Cristo le ama. Ese es mi púlpito más grandioso en el poder de Dios. Amén. Hay una temporada de estar anónimo en el campo, calladito, calladita, ¿ok? Y esperando pacientemente a Dios. Pacientemente esperé a Dios y Él escuchó mi clamor. Amén. Alguien hablará de ti. Mira. Delante de un rey, alguien hablará delante de ti, sea de los 4 puntos cardinales, Dios traerá a alguien que hable de ti. Y no alguien que hable de ti lo malo, porque tenemos muchísimos de esos, ¿verdad? Pero alguien que diga, ese hombre es un ungido de Jehová. Esa mujer es una ungida de Jehová, una guerrera, porque por los frutos nos conocerán. Amén. En el tiempo señalado, alguien se enfermará y tendrás que ir a orar. Y ahí verán la gloria de Dios en tu vida. Alguien se endemoniará y tendrás que ir a hacer una liberación en el nombre de Jesús. Y ahí verán la unción que tienes de parte de Dios. Dios en el tiempo perfecto hará cosas maravillosas, mi hermano y mi hermana. Y mira lo que dice el versículo, dijimos ya que el versículo 14 decía que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, pero estaba, ¿qué? Con David. Y seguía y seguiría estando con David hasta el último día de su respirar. Y el demonio que vino a Saúl, hermanos, no vino de parte de Dios a causa de juicio por su desobediencia. La puerta que se abrió y Dios se quitó y el enemigo entró. Saúl abrió una puerta, Dios se quita y el enemigo entra. Así como todos nosotros abrimos puertas, el enemigo va a entrar, va a traer miseria, va a traer pobreza, va a traer desánimo, va a traer dolor, va a traer inconstancia, va a traer todas esas cosas negativas que realmente los hijos de Dios no debemos cargar. Porque si nosotros estamos con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos renueva cada amanecer, nos da vida cada amanecer. Acuérdese que tenemos el aliento de Dios dentro de nosotros para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué es tan importante en tu vida? Eso es lo que vas a hacer. Podemos cometer errores, hermanos, pero no persistir en los errores. Saúl cometió el primer error, pero persistió en cometer otro error, hasta que la presencia de Dios se fue de él. Y no podemos persistir en el pecado, no podemos persistir en abrir esas puertas, porque entonces realmente la presencia de Dios se irá y se apartará de nosotros. Y mira lo que dice vamos terminando ya, el versículo 19 dice, ahí dice, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios te va a usar a ti para aliviar el alma de muchas personas perdidas, de muchas personas que están pasando opresión, dolor, tristeza. Pero créeme que primeramente Dios va a tratar con tu propia vida. Dios va a tratar con lo que tú eres. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere y no te acepta como eres. Dios te ama y te acepta como tú eres. Pero es necesario que tú mueras al yo para que Dios pueda menguar en ti, para que Dios pueda multiplicar todas esas cosas que Él ya ha diseñado de antes de la fundación del mundo, para que tú seas el hombre y la mujer que Dios verdaderamente llamó a que seas. Sabemos aquí que nadie sabía que David era un hombre de guerra y que no había sucedido todavía lo del gigante, y había pasado lo que decían muchos, ¿verdad? Que David mató a 10,000 y Saúl solamente mataba miles. Dios utiliza la boca de quien sea para profetizar sobre nuestra vida, para profetizar lo que seremos futuramente. Dios mandará a los hermanos y a las hermanas de cualquier congregación, de cualquier lugar, a un líder o a una persona que ni siquiera conoce a Cristo, a que declare palabras sobre tu vida. Y realmente lo que están haciendo es profetizando sobre tu vida lo que Dios hará contigo. Y ciertamente se cumplirá. Este criado profetizaba la vida que iba a vivir David, ¿ok? Él hablaba del futuro de David. Dios hará lo mismo contigo. Pondrá a alguien que diga y te vea como muchos no te ven, pero pondrá a alguien que diga: este hombre y esta mujer son grandes guerreros del Señor. Y habrán cosas que tú realmente nunca has hecho que harás. Yo hoy quiero exhortarte, amado hermano, amada hermana en el Señor, que cualquier cosa que esté pasando en tu vida, que no la entiendas, lo entregues a los pies del Señor. Dios tiene un tiempo tan perfecto para nuestra vida en todas las áreas. Esta carrera no es del que mucho corre o del que no corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y si Dios te ha llamado a hacer algo grande para Él, créeme que lo va a cumplir. Y muchas veces lo grande de Dios no es tener un montón de millones de dólares solamente, puede pasar. No es tener las mansiones o los autos del año, puede pasar, pero no solamente es eso, sino ser un hombre y una mujer que lo representa, un embajador que lo representa aquí en la tierra, que trae los cielos y la tierra y los une en el nombre de Jesús de Nazaret para hacer cosas grandes. Dios probará nuestro corazón, porque aún David, aunque pecó, aunque hizo muchas cosas que a Dios no le agradaron, Dios siempre decía que él tenía el corazón como el del Señor. Dios no busca sacrificio, Dios no busca holocaustos como el que quería hacer Saúl. Dios busca un corazón contrito y humillado. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, mire, hermanos y hermanas, la gloria de Dios desciende. ¿Sabes lo que nos da autoridad en el reino de Dios? Es la obediencia. Yo tuve que obedecer aun cuando yo no deseaba obedecer, aun cuando yo no entendía por qué Dios me llevaba de lugar en lugar. Cada hogar en el que yo vivía, Dios hacía algo maravilloso y grande, y tenemos testimonios de eso, de hermanos y hermanas que cuentan los testimonios. Para mí era incómodo muchas veces, sí. Para las personas donde yo me quedaba también, porque muchos de ellos cedían su cuarto de sus hijas o cedían su lugar de privacidad para que yo lo habitara, para que yo estuviera allí. Pero esos años que viví en las naciones y que hice todo lo que Dios me decía que hiciera fueron años gloriosos. Se levantó el infierno entero. Hubieron muchos problemas, pasaron muchísimas cosas que pudieron derribarme y tumbarme, y créeme que pasé por cosas que yo a veces creía que no me iba a levantar, pero como yo era una ungida de Jehová, y como era Jehová que me había llamado y no el hombre nunca me llamó a mí, nunca me ungió a mí diciendo, Dios me dijo, esto eres, no. Dios lo hizo
y después lo confirmó con el hombre, o sea, el ser humano. Y yo te digo una cosa, hay victoria en el nombre de Jesús cuando aprendemos a ser obedientes y cuando aprendemos que aunque estamos en el anonimato, que un día Dios nos sacará de ese anonimato para cosas grandes. Yo siempre pensé de esto, es mejor subir poco a poco a donde Dios te quiere tener que subir de una y tener que bajar rápidamente. Es mejor esperar en los tiempos de Dios y no en los tiempos de los hombres. Es mejor agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y con esto no te estoy diciendo quédate ahí sentado y sentada, porque he escuchado a muchos hombres diciéndome, llevo 20 años en el evangelio y todavía estoy esperando en Dios. Ya, y eso es una falsedad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a ir dando poquito a poco hasta llegar a donde Dios te quiere tener. Yo empecé con evangelismo en las calles, a las paradas de los autobuses, después me metí a los hospitales, después me metí a los barrios más bajos donde estaba la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, y después empecé a ser un poco más elevada hasta estar en un púlpito, hasta estar en lugares como la televisión y la radio. Y esto lo hizo Dios. Entonces yo un día, cuando estaba en el anonimato, le decía a Dios, ¿cuándo será mi tiempo? ¿Sabes qué me dijo Dios? Espera en mi tiempo, porque mejor es esperar en mi tiempo, para que cuando venga una persona y te dé algo a ti, no se gloríe que ellos te lo dieron, sino que yo te lo di. Tengo contada con las manos las personas que me han ayudado y que me han bendecido, contadas con los dedos de las manos. Y Dios lo ha permitido así para que nunca nadie se atreva a decir, esa mujer está de pie gracias a mí. Yo no estoy de pie gracias a ningún hombre ni ninguna mujer. Yo estoy de pie gracias a Dios. Que Dios utilizó la vida de personas, sí, pero era por su misericordia y por su amor. Y yo te digo hoy, querida amiga, querido amigo, no esperes nada de las personas, pero espera todo de parte de Dios. Y Dios utilizará a las personas que necesita utilizar para que te saque del anonimato en el tiempo justo y perfecto. Te bendigo en este día y declaro esa palabra gloriosa sobre tu vida, que el tiempo de Dios ha llegado, que el tiempo de levantarte ha llegado, que el tiempo donde los cielos y la tierra se unen a una sola voz para decretar y declarar tu gloria ha llegado. Y este es el tiempo de Dios. No lo pierdas en el nombre de Jesús. Te bendigo. Bye bye. Hasta aquí mi parte.